Sí. Ahora, oremos. Amantísimo Padre Celestial que está en el cielo, santificado sea su bendito nombre. Gracias le damos, Señor, por habernos permitido estar aquí en este sábado santo para poder alabar y glorificar su nombre, Señor, y poder aprender más de usted. Gracias le damos porque a pesar de los pecadores que somos, sigue teniendo misericordia, Señor, nos sigue brindando la oportunidad de poder estar aquí en esta tierra para poder seguir avanzando, Señor, hacia la Canaán celestial. Le rogamos, Señor, por cada una de las personas que hoy están en este sábado santo alabando y glorificándole, para que usted los pueda ayudar, para que sigan adelante en el camino de la verdad, Señor, pero sobre todo de la verdad presente, la que en estos momentos nos toca estar anunciando. Guárdenos, Señor, y ayúdenos para que esta escuela sabática que tengamos pueda ser para beneficio nuestro, Señor, y que lo podamos poner en práctica. Entonces le pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de ustedes y a las personas que nos siguen por internet. Ya vamos por la lección número 2 de esta lección de escuela sabática del tercer trimestre de este año, que se titula Misioneros. Y esta segunda lección nos habla de Abraham. Dice el primer misionero de la historia bíblica, o por lo menos lo que ellos titulan como primer misionero. Nos dice el versículo para memorizar: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y esto lo encontramos en Gálatas 3, versículos de 6 al 8. No es coincidencia, dice, que a veces se le llame a las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, las fes de Abraham. Es porque las tres, de un modo u otro, encuentran sus raíces en este gran hombre de Dios. Aunque Abraham es admirado como ejemplo definitorio de fidelidad, esta lección examinará esta fidelidad desde un ángulo diferente. Es decir, lo veremos como misionero, como alguien llamado por Dios para ir a otra tierra y testificar ahí acerca del verdadero Dios, creador y redentor. Dios le dio a Abraham y a su familia después de él un propósito triple: ser receptores y guardianes de la verdad de Dios que se perdió temprano en la historia de la humanidad, ser el canal mediante el cual el Redentor entraría a la historia, y como fieles siervos de Dios, ser una luz para las naciones y para quienes necesitan conocer a Dios. Y es que Abraham no solamente es conocido por todo lo que aquí nos ha dicho, sino que lo llaman el padre de la fe, porque ha sido uno de los personajes bíblicos que Dios lo llama así, por su fe, por la gran fe que tuvo, sobre todo en el caso cuando Dios lo llamó a ofrecer a su hijo Isaac. Ahí demostró que realmente Dios era quien estaba en su vida, a quien amaba más que aún a su propio hijo. Y pues ya estaremos viendo a lo largo de esta lección acerca de ese acontecimiento. Hay algunas cosas que aquí podríamos también comentar. Bueno, el primer misionero realmente no fue él. Por eso lo dije. Porque yo supongo que Adán ya sería el primer misionero. Y si no lo fue Adán, lo fue Enoc. Exactamente. Porque Enoc dice que aunque vivía fuera de las ciudades, bajaba a ellas para dar el mensaje y luego volvía a su lugar. Y Noé fue otro gran misionero durante 120 años. Y los hijos de Noé. Exacto. Sem también. Bueno, aquí le han dado este título. Sí, yo por eso dije, es los títulos que ellos le han dado. Luego hay otro detalle, habla aquí de las tres importantes religiones, ¿no? También eso, sí. Esto fue un error que por causa de él, ¿no? La religión tenía que haber sido una. La hebrea, que tenía que haber llegado hasta el final. Hasta el final. Pero como no cumplieron, pues tuvo que ser luego convertida en el cristianismo. Y la llamada Islam, bueno, fue también un error que el hombre cometió porque quiso avanzar la promesa que no venía de ese hijo prometido. De ese hijo prometido, sí. Aunque recordemos que esa gente que ahora es del Islam, durante un buen tiempo se hizo cristiana. Por tanto, también la bendición estaba de un modo directo sobre ellos.
Lo que pasa es que ya sabemos que el Vaticano actuó a través de generar precisamente el Islam para terminar con esta gente de los países del Magreb, del norte de África, que se hicieron cristianos, y como el Vaticano no tenía suficiente ejército para terminar con esto, financió a Mahoma para hacer lo que hizo. Y una vez más consiguieron pasar a esta gente que había llegado a seguir a Dios, otra vez a no seguirlo y pasarse al Islam. No, quería comentar de Adán que el Nahuay registra que estuvo evangelizando a toda su familia, hijos, nietos, hasta no recuerdo qué generación, directamente. Y continuamente le recordaban, pues mira, ¿tú qué vas a decir si por culpa de lo que te pasó a ti estamos así? Y él sufría muchísimo porque no podía llegar a más. Y él fue, yo creo, el primero como humano, el primer humano, él mismo fue el misionero. Lo que pasa es que la gente no quiso escuchar tampoco, ¿no? Sí. Algunos de ellos, claro. Pero tener a Adán como misionero tenía que ser alucinante. Sí, él recibía el conocimiento directo de Dios desde un principio. Y del mundo postdiluviano, ya Noé siguió siendo evidentemente el misionero número uno, porque vio como Sem iba siguiendo su camino, Jafet más o menos también, pero como Cam no, y yo no creo que él, al ver a sus descendientes que seguían por esos fueros equivocados, no les dijese absolutamente nada, ¿no? Exacto. Yo creo que una vez más estamos ante un guiño ecuménico para hacer feliz a los musulmanes. Sí, porque aquí lo está denotando, con eso que dice de las fe de Abraham. Sí, es lo que dice Ángel, ¿no? Que tal vez es un guiño al ecumenismo, ¿no? Porque claro, realmente él no fue el primer misionero, aunque aquí parece que se lo muestre como tal, ¿no? Ya habían otros, y lo que comentaba no sé, creo que de Enoch, pues Enoch fue misionero. Sí, él no vivía en las ciudades que bajaba, vivía en otro lugar y bajaba a predicar. Estaba un tiempo ahí, después cuando ya se sentía tan agobiado y había hecho y tenía la gente, pues se lo llevaba. Así lo narra Ellen White en Patriarcas y Profetas, que él vivía en la naturaleza, no estaba en las ciudades por la corrupción que ya había en ellas, pero sí que iba a predicarles, y cuando terminaba su labor, yo no sé las horas que echaría, pero cuando terminaba su labor regresaba otra vez a su casa. Pues aclarando esto, sigamos con la parte del domingo. Y esto sería también, sería un llamamiento para hoy, ¿no? Así que es. Hoy también sabemos cómo en las ciudades hay esta corrupción tremenda, y el consejo que se nos da es salir de ellas, ¿no? Salir de las ciudades. Pues sí, exactamente, y claro, porque son cosas que, bueno, no todos hasta el momento hemos podido tener la oportunidad, pero sí que podemos ponerlo en oración, pues para que el Señor nos abra esas puertas para poder hacerlo, ¿no? Creo que hoy más que nunca lo necesitamos. Recordemos que de todas maneras se dice que en cuanto salga la ley dominical, entonces dice es momento de abandonar las grandes ciudades e incluso poco tiempo después los pequeños pueblos. Así está escrito, ¿eh? Exacto. Sí, es el último. Que la ley dominical será 3 años antes. Sí, los que no hayan podido salir, si pues... una persecución de 3 años y medio, quiere decir que serán los 3 años y medio antes. Así es. Pero sí, bien que si la gente que tiene la oportunidad de poder hacerlo ahora, pues se ahorraría muchos males que pasarán los que no puedan hacerlo. Hay un amigo que tengo en el Facebook, Alberto, que se ha casado ahora recientemente, es un hombre ya de una cierta edad, ¿no? Pero él vive fuera. Haciendo caso a esto, él se lo puede permitir y vive fuera de las ciudades. Sí. No, es claro que evidentemente es lo mejor que podemos hacer. Tendremos una mejor calidad de vida, estaremos menos agobiados, pero bueno, cada quien pues tiene su tiempo y cada quien tiene sus responsabilidades y pues ya en sus recursos ya Dios irá marcando el momento de hacerlo, a los que estén dispuestos a hacerlo. La lección del domingo nos habla del llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré,
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Y no sé si Abraham, en ese momento, cuando Dios lo llamó a salir de donde vivía, de Ur de los Caldeos, se imaginaba todo lo que iba a ocasionar el haber hecho caso a lo que Dios le había dicho ahí. Y es que a mí particularmente esta lección, se lo comentaba a Ángel, que me he sentido identificada mucho, porque no porque yo me siento Abraham, claro que él distó millones de kilómetros de lo que fue él y de su fe, pero me trajo a recordar el momento en el que yo salí de mi país para poder venir aquí, y cómo Dios, por medio de su palabra, me llamó a esto, por medio de la oración, por medio de su palabra, a salir de la tierra, ir a una tierra que no conocía, y en sí todo lo que se va hablando aquí, pues me sentí muy identificada con él, tratando de ver en parte cómo se sintió Abraham en ese momento, pero que claro, eso también tiene un sentido más también simbólico, de cómo Dios nos llama a dejar, como decía Ángel, ese viejo hombre atrás, y a olvidarte de tu pasado y a tratar de seguir en la dirección del camino de la salvación. O sea, para un cristiano, el objetivo es ese, ir dejando todo atrás, todo lo que estorba en ese camino de la salvación, y poder hacer por fe ese cambio, ese paso decisivo. En mi caso, a mí me tocó hacer un sentido más literal. Claro, Dios sabía los motivos, y ahora, casi 2 años después de que tomé esa decisión de hacerlo, pues he visto cómo Dios tenía razón en lo que me decía, y de que cómo Dios me permitió y me dio la fuerza de tomar esa decisión, que en ese momento no lo veía así de claro como lo veo ahora, porque claro, tú tienes miedo, te dicen que vas a otro país donde hay una cultura diferente, donde hay forma de ser distinta, una forma espiritual o de religión distinta, que no es lo mismo como estar en Latinoamérica. Pues claro, todo eso te cohíbe un poco, y sobre todo dejar a tu familia atrás, pues también. Pero ahora estoy viendo cómo Dios fue marcando cada paso, y que realmente cuando nosotros le hacemos caso, escuchamos su voz. No quiere decir que escuchar su voz, como dice aquí, es porque ya estamos oyendo, sino que por medio de su palabra, porque por medio de su palabra Él nos habla. Y le hacemos caso y damos ese paso por fe, sin ver absolutamente nada cómo va a ser la cosa, simplemente porque Dios te lo está diciendo, pues avanzas. Y cuando ya has pasado por esa experiencia, pues puedes decirle a otras personas que tal vez estén en casos similares o igual, que cuando se está seguro de que esa es la voluntad de Dios, pues para adelante, que no rechacemos ese llamado. Claro, siempre tenemos que estar seguros de eso, porque también el enemigo, por su parte, habla y pone situaciones que también pueden ser un error. Pero siempre la oración constante, sincera, y el estudio de la palabra de Dios, pues hacen que tú puedas escuchar la voz de Dios. Bueno, aquí el Señor te hizo ese llamado y tú lo respondiste, y aquí te ha dado pues otra familia, ¿no? Así, exactamente, claro. Te has amoldado perfectamente, etcétera. Pues gracias a Dios, y gracias a Dios que Dios ha permitido venir a un lugar donde no solamente me he encontrado con una familia, formar una nueva familia, en este caso con mi esposo, sino que todos los que formamos este grupo se siente como una familia, y cada persona que yo he conocido aquí me ha brindado su apoyo, me ha brindado su confianza, y yo estoy muy agradecida con Dios por eso, porque he encontrado una familia en Cristo Jesús, que creo que eso es lo que pasa hoy en nuestras iglesias, es eso, que se ha perdido esa identidad
de ser esa familia de Dios, de lo que habla el Espíritu Perfecto, de lo que habla la Biblia. Hoy en día vas a una iglesia y no te sientes como en familia por todas las cosas que están pasando. Y no solamente en la iglesia adventista, es que es en todos lugares, porque nosotros hablamos con la gente y dices que sea de una religión, sea de otra, la gente tiene ese mismo sentimiento, que hoy está tan podrido el mundo, que realmente encontrar un lugar donde te acojan como una familia es muy difícil. Pero hay grupos que realmente están siguiendo la voluntad de Dios, y cuando tú vas a esos grupos, sientes como en familia. Ya le ha tocado a Víctor, que ha estado viajando, y lo dice, que cada lugar donde va siente ese mismo espíritu que se tiene cuando realmente se quiere seguir la voluntad de Dios. Me gustaría comentar, aparte de lo que comentas, que también podemos ver aquí una lección espiritual personal, sí, ¿no? Del paso que tiene que dar cada uno para hacer la voluntad de Dios, para escuchar al Espíritu, ¿no? ¿De dónde era? Abraham era de Ur, era de una familia pagana, sus familiares paganos. Por lo tanto, implicaba una conversión. Y eso es lo que creo que también la lección que debemos recoger de todo esto. Que salimos de una familia pagana, salimos del yo, salimos de la idolatría y la dejamos atrás, sea lo que sea, para meternos en una familia de verdad, en una familia en la cual Dios es el que manda y Cristo es la cabeza. O sea que también debemos ver cómo Abraham tuvo que ser valiente y cómo nosotros también lo tenemos que ser. Sí, exactamente. Porque en el momento que Cristo te dice, ya está, ya lo ves, esto es así, tienes que dar un paso y pues eso, sujetarte los lomos, o no sé cómo explicarlo, ponerte el cinturón y tirar para adelante. Es decir, hay que ser consecuente y no mirar atrás, pase lo que pase. Y eso la gente que ha tenido que hacerlo, y creo que lo siente así, ¿no? Que dejó una vida atrás y no se arrepiente de ello. Y cuando ve lo que ha dejado dice, pues vaya, ¿no? Entonces, y el hecho de que la pregunta que dice luego, ¿no? Dice, y salió sin saber a dónde iba. Claro, es que también, ¿cómo es el espíritu? Los que viven del espíritu, los que se mueven por el espíritu, que dice la Biblia que son como el viento, ¿no? El viento, sabes que está ahí, pero no sabes exactamente a dónde te lleva, ¿no? Pues es un poco ese vivir del cristiano. Por fe tú vas haciendo, pero no sabes cuál es el camino que realmente Dios tiene para ti. Exactamente no lo sabes. Sabes una vía, sabes una guía, sabes que tienes que ir por ahí, pero no sabes dónde te va a llevar. Entonces yo creo que nos ha sorprendido a todos todo lo que, por ejemplo, el gran engaño está haciendo en el mundo. Quiero decir, las conferencias, o el Ministerio del Cuarto Ángel, todo esto, cuando se empezó en un gimnasio con unas cosas escritas a mano, yo estuve presente allí, yo lo vi, no había PowerPoints, no había micrófonos, no había nada, y mira, no sé cuántos años, ya no me acuerdo, 15 años después o no sé cuánto, pues aquí, ¿no? O sea que, no sé. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, la expresión que Ángel estaba intentando explicar, la Biblia la menciona de esta forma: ciñe tus lomos. Dice, ciñe tus lomos. Acomódate la ropa, apriétate el cinturón y venga, y adelante, ¿no? Y estos llamados lo hace el Señor a profetas y apóstoles y a mucha gente. Sí, ciñe tus lomos, que es prepárate para salir. Bueno, Abraham, dice Ellen White, que él conocía a Dios, al Dios único, sí, mientras que en su tierra tenían varios dioses. Él solo tenía al Dios único. Sí. Y era tal la fe ciega que tenía en ese Dios, que no duda, en el momento que le dice sal, él sale. Y vemos como incluso su padre también le acompaña hasta Ur. No, hasta Harán. Hasta Harán. Y luego en Harán ahí se separan y él ya hace su camino. Pero él sale confiando en el Señor. Y lo vemos a través de su vida. Porque con el sacrificio de Isaac, que mencionaremos, ahí vemos la confianza que tiene en Dios.
Porque otra persona no hace eso, ¿eh? No, no, Una claro persona que no tenga confianza en Dios no hace eso. Es por eso que se le llama el padre de la fe. Lo que decía está aquí, dice en este comentario bíblico de Génesis 12, Génesis 12:1, nos dice, el espíritu de profecía, en esa época la idolatría se estaba introduciendo rápidamente y estaba entrando en conflicto con el culto verdadero de Dios. Pero Abraham no se hizo idólatra, aunque su mismo padre vacilaba entre el culto verdadero y el falso, y aunque se mezclaban con su conocimiento de la verdad falsas teorías y prácticas idólatras. Sí, eso. Abraham se mantuvo a salvo de esa aberración, no se avergonzaba de su fe y no hizo ningún esfuerzo para ocultar el hecho que confiaba en Dios. Él edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. La familia tenía conocimiento acerca de lo que era Dios, pero claro, estaba en una tierra pagana y como pasa generalmente, pues se mezclan esas dos y a veces cuando no eres muy firme, pues acabas mezclándote un poco entre ellos. Sí, sí. A mí me asombra mucho lo que es Abraham, porque sobre todo dice que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Sí. O sea, que no sabía ni siquiera a dónde ir. No sabía. Cosa que generalmente nosotros, si, por ejemplo, tú sabías a dónde ibas. Y nosotros si tenemos que ir a algún sitio y no tenemos mucho conocimiento, intentamos recabar información antes de ir, ¿no? Pero no podía recabar ninguna información porque no sabía dónde iba a ir, ¿no? Claro, en ese tiempo no existía internet. Realmente era la fe ciega esa que se dice. Exactamente. Aquí dice algo interesante que es más de lo que me gustaría comentar de lo que sale en esta parte del domingo. Abraham, cuyo nombre significa el padre es exaltado, y que fue cambiado a Abraham, el padre de multitudes, creció en Ur, dice, en lo que ahora es Irak. Dios lo llamó a separarse de su contexto social, espiritual conocido y a migrar a un país que no le era familiar. Allí Dios lo conduciría a una transformación espiritual que duró 100 años y lo hizo el padre de fieles. En medio de luchas personales y familiares, Abraham llegó a ser prototipo misionero de varios grupos de pueblos y un respetado líder que testificó de su fe en Dios. Dios sacó a Abraham de ese lugar para hacer una transformación espiritual de él mismo, porque sabía que ahí no se iba a desarrollar. Pero nos dice aquí, ¿cuánto duró esa transformación? 100 años. No fue poco, No fue poco. Y Abraham, a pesar de que era un hombre fiel a Dios, tuvo sus errores. Cometió varios errores. Pero iba en ese camino y por esto dice Dios que su transformación duró 100 años. Ahora, nosotros, claro, no tenemos 100 años para nuestra transformación espiritual. Pero sí Dios nos está dando un tiempo, un margen, sabiendo ahora cuándo viene Cristo, un margen más o menos que es lo que Él ha visto que necesitamos, los que realmente se ponen las pilas. Pero lo que quiero recabar aquí es que Abraham no tuvo esa fe desde lo que llegó a ser al final, no lo tuvo desde el principio. Fue un proceso que él, caminando, cometiendo errores, aceptando lo que Dios le decía y entre muchas cosas más que hizo, logró hacer lo que al final fue, el padre de multitudes. Recordemos que Abraham venía de la descendencia de Sem, por tanto era semita. Y lo que decías ahora de cómo él conocía al auténtico Dios, aunque también estaba todo mezclado en su familia con idolatría, Dios una vez más, y esto nos va a servir para un ejemplo del próximo futuro reciente que pronto va a suceder, pudo utilizar esa genética puesta en él que sus ancestros habían tenido de hacer lo correcto. Y bueno, es uno de los temas que cuando podamos presentar los judíos en el tiempo del fin, veremos que la historia se va a volver a repetir, porque esa parte genealógica de los semitas
sigue estando incorporado ahí, en la genética de esas personas. Y Dios va a poder despertar eso para que hagan y sean verdaderos puntales en la obra, sobre todo al fin de los tiempos. Con Abraham sucedió eso. Pudo aprovechar lo que había habido antes en sus ancestros. Y ahora hará lo mismo. Y eso es un tema muy interesante que cuando lo presentemos, sé que hay personas que ya lo conocen, pero otras personas lo desconocen totalmente. Y lo mismo va a suceder con tantos otros que son de origen semita y que van a aceptar el mensaje y quizá no saben ni que son de origen semita, ¿eh? Pero es gracias a esa genética que aún está ahí. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y mirad si está relacionado con el tiempo final, que si ponéis en el mapa Ur, veréis que está al extremo oriental de Medio Oriente. O sea que él vino del este. Vino del este y fue elegido para ir a Occidente, a Jerusalén. O sea que venía del este y venía con la verdad y venía para dar ejemplo, para generar un pueblo del cual iba a salir Jesús. O sea que tiene una significación brutal también, dirigida al tiempo final. Por eso hay un paralelismo que deberíamos todos comprender. Todos son paralelismos. No hay nada que se escape en toda la palabra de Dios. Así es. Y también quería comentar que su experiencia la teníamos que utilizar nosotros también. Porque os acordáis que no hace mucho hablamos de un varón conforme al corazón de Dios. David. ¿Y cómo era David? A pesar de que era un hombre que quería hacer lo bueno, cometía errores. Abraham, en esos 100 primeros años, hasta que nace el hijo de la promesa, comete errores también. Miente. Y no una, 2 veces miente. Y por temor de perder su vida, incluso. Es decir, y era también un varón conforme al corazón de Dios, porque hizo la voluntad de Dios, pero tenía sus debilidades, como las podemos tener todos. Y por eso está escrito ahí, para que aprendamos que podemos ir muy bien, pero a la que nos descuidemos, el diablo atacará y caeremos. Pero podemos volver a ser esos varones de Dios si nos damos cuenta, pedimos perdón y salimos adelante. Por eso lo mencioné, porque me acordé de esa predicación que estuvo muy buena, que realmente, a ver, a veces nosotros como seres humanos que somos, y entre más nos vamos acercando a Dios y más vamos conociendo de su carácter perfecto, pues claro, más lejos de Él nos sentimos, porque vemos nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad. Pero a veces al vernos así también nos conlleva a que nos hundamos y que no nos sintamos dignos, totalmente indignos somos, pero esa indignidad a veces el diablo la utiliza para que nos quedemos ahí. Mira, eres lo peor de lo peor y ahí estate, y ya no hay nada más que hacer por ti. No vas a cambiar nunca y así, entonces vamos percibiendo todo eso y vamos absorbiendo todo eso y nos quedamos ahí y no actuamos. A ver, si sabemos que somos indignos de esa manera, pues ¿qué hacemos? Nos acogemos de esa mano de Dios, como decía en el sueño que vimos hace unos dos miércoles atrás, que solamente agarrado de la mano que nos va guiando en este caminar, en lo que sería tanto el tiempo de angustia como el previo, pues vamos a lograr seguir adelante. Por nuestros propios medios no existe, porque somos indignos totalmente y por nosotros mismos no podemos, pero si nos hacemos de la mano de Cristo y a pesar de esos errores nos vamos levantando y vamos caminando y vamos tratando de no volver a cometer el mismo error y de obedecer en la luz que Dios nos va mostrando a través de nuestro caminar, pues es la única manera como vamos a llegar a ser personas tanto como lo fue David como lo fue Abraham en su tiempo. Esto que tú has dicho, que Abraham necesitó de 100 años, esto nos demuestra que cada persona tiene su progreso individual. O sea, que no todos progresamos al mismo nivel. Unos necesitarán más tiempo para adaptar su vida a ciertas cosas, otros con menos tiempo esa misma cosa la consiguen,
pero a lo mejor hay otra cosa que les cuesta más y a aquellos les cuesta menos. Por eso yo creo que es muy importante el que no juzguemos, que no juzguemos a nuestro hermano, porque esto que a ti te parece tan sencillo de conseguir, no lo está consiguiendo, porque eso a lo mejor es su talón de Aquiles, ¿no? Y no el nuestro, pero nosotros seguro que tenemos otra cosa en la que nos cuesta mucho. Esto es la progresión de la vida cristiana, y me refiero que no viene de un día para otro, que se necesita un tiempo. Quería decir... Respecto a cómo Abraham respondió al llamado de Dios. Respecto a cómo Abraham respondió al llamado de Dios, una vez más la comparativa con ahora está teniendo trascendencia en el pueblo del Señor. Lo que estoy percibiendo de un modo claro, tanto por las personas que me suelen escribir, que son muchas, gracias a Dios, y por las personas que voy conociendo allí donde el Señor me envía, la verdad es que estoy viendo que hay algo de un llamado de Dios que la gente nota y que están pensando de irse a buscar su vida, la vida de hecho, a un lugar que ya no sea las ciudades, sino que están buscando muchísimas personas el ir a vivir al campo porque sienten que esto se acaba y sienten que deben obedecer a Dios a salir de las ciudades y buscarse la vida, no por ellos mismos, sino porque Dios los va a guiar, y muchos aún no saben ni dónde tienen que ir. Sí. Pero sienten ese llamado de Dios y están dispuestos a ponerse en sus manos para que el Señor les abra las puertas y el lugar adecuado. Y la verdad, me estoy muy feliz porque veo que la gente no se está precipitando a eso, sino que lo quiere hacer con oración, pidiendo que el Señor le dé el lugar concreto que Él quiere que sea allí, y todo paso a paso, progresivamente. No estoy viendo lo que sucedía hace años en gente que oía hay que salir de las ciudades y como si ya el mundo se acabara al día siguiente, ¡guau!, todos a buscarse la vida corriendo en algún lugar precipitadamente, y luego eran fracasos porque no se podían mantener y tenían que volver a las ciudades, y luego los hermanos encima, en vez de decirles, bueno, has hecho lo que has podido, no sé qué, les metían caña, les apretaban. Entonces las burlas caían por todas partes, y algunos aún llevan ese estigma encima de ellos durante años. Pero ahora estoy viendo que la gente está comprendiendo que tiene que hacer las cosas de otro modo, y es que el Señor está haciendo lo mismo que con Abraham. Tienes que salir y lo vas a hacer, pero recordemos, Abraham no sabía dónde iba, pero sabía que el Señor le iba a guiar al lugar correcto. Él de hecho fue un nómada. Ahora la situación es distinta, sí. Ahora la gente no va con camellos andando arriba y abajo, pero hay tierra igual, y el Señor va a mostrar a qué lugar tienes que ir. Algunos están comprando propiedades en sus países de origen, porque claro, muchas personas de las que contacto son emigrantes que están en otros países que no son el suyo. Y algunos ya no se plantean el irse a sus países o a otros, sino donde están, donde han emigrado, buscarse también propiedades allí. Bueno, pues el Señor está actuando, porque está moviendo corazones y entendimientos para que el pueblo de Dios empiece a salir de las ciudades y no esperar a ese decreto final, porque eso va a ser el último ya de las posibilidades que tendremos para salir. Pero eso va a ser muy complicado, porque no es lo mismo salir precipitadamente que salir cuando has ido con tiempo y tienes un lugar donde aún podrás mantenerte un tiempo. Y recordemos que también, dependiendo del lugar, no podrás mantenerte mucho tiempo, porque te seguirán cobrando impuestos cada año y tendrás unos meses solo de más. Pero también al final ya sabemos que no va a ser mucho el tiempo en el cual tendremos que estar así, ¿no? Gracias a Dios. Eso, di. Estaba pensando, volviendo a la geografía, recordaba una de las conferencias que di al respecto del ciprés y también de la sangre de Cristo, de la llaga. Y estuvimos haciendo recordando cómo el río donde está Ur,
De hecho es el río Tigris, es la ribera del río Tigris, es Hiddekel. El río Tigris es Hiddekel, si no recuerdo mal. Ahí se juntan los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde estaba su parentela. Esta zona de los ríos, recuerdo que se había estipulado como que era el lado este del posible lugar donde estaba el Edén. Recordemos que Mesopotamia quería decir entre ríos y reflejaba un posible lugar donde el Edén podría haber estado. Y recordemos que Adán fue echado por el este del Edén. Fue echado al este del Edén. Y ahí la perdición empezó por allí. Se escapó por allí, digamos, ¿no? Y ahí fue barrada el paso, fue cerrado el paso al árbol de la vida, ¿no? Y es curioso que justamente desde esa zona, que justamente es donde Adán fue echado, pues se ha recuperado el pueblo y se ha recuperado la genealogía, ¿no? Para que Cristo vuelva. O sea que todo... Y el río Hiddekel además tenía sus raíces en traspasado también. O sea que también nos hace una referencia directa a la muerte de Cristo. Es como si toda esa zona fuera realmente significativa, ¿no? En esa zona comenzó todo. Ahí fue donde el Señor creó al hombre. Y ahí es donde terminará. Porque según menciona el Apocalipsis, la batalla del Armagedón, ¿dónde se realizará? Ay. En esa zona. Será el final de la historia de este mundo de los 6000 años. Y también por esa zona es donde luego estará la Nueva Jerusalén. Cerquita de esa zona, por allí también. Que es la zona protagonista por excelencia en la Biblia. Exacto. Pues para seguir, porque el tiempo avanza, sí, vamos a ir pasando, ir comentando un poco de las otras. Nos habla el lunes del testimonio de Abraham a los reyes. Recordemos que Abraham se fue y con él iban muchas personas, entre ellos iba su primo, era primo, ¿verdad? Lot. Sobrino, exacto, su sobrino Lot. Y hubo un momento en el que habían crecido mucho entre su ganado, la gente pues que ya no cabían juntos, ya era, pues había tensión porque se peleaban sus trabajadores uno con el otro. Pues llegó el momento en el que Lot pudo ver la tierra de Sodoma y vio que era una tierra una tierra fértil, y pues sus ojos se quedó con lo que veían. Como tú hablabas en el tema de David, cuando a Saúl le tocó elegir y que Dios le dijo no mire su parecer, pues en ese momento Lot miró el parecer de la tierra y vio que era aquella tierra fértil, donde había mucha agua, donde también había una ciudad, donde había riquezas. Pues dijo, aquí me voy. Se quedó con esto nada más. Sí, dime. Él vio allí un camino de vida, pero su fin... De muerte. Fue camino de muerte. Exactamente. En cambio, Abraham, que se quedó la parte árida, prosperó. Exactamente. Y ahora pues podemos agarrar lecciones espirituales de este asunto, que a veces ya sea en la persona que tiene que elegir su pareja o tiene que elegir un trabajo, un negocio o cualquier cosa, pues mira nada más eso, lo que está ahí a la vista, pues me agrada, lo que ven mis ojos me agrada y ya está. Y si vemos otra cosa que realmente no le vemos mucho futuro, que no es agradable a nuestros ojos, pues ya nos cortamos y decimos, esto no. Entonces pasó esto con Lot. Por mirar la tierra bonita, fértil y las riquezas y lo que era Sodoma, pues terminó en lo que fue después. Perdió su esposa, sus hijas pues tuvieron que concebir de su propio, bueno, y ya sabemos la historia en que terminó. En cambio a Abraham, que se quedó con la peor parte, por así decirlo, hablando de tierra árida, pues Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque por fe caminaba Abraham. Por fe es que él iba. Entonces,
si en ese momento él vio que lo que tenía ahí no tenía mucho que producir, pero confiaba que Dios es el dueño de todo y es el que lo hace prosperar todo, entonces él tenía los mecanismos para hacer de una tierra árida una tierra fértil y se quedó, mientras que Lot pues cometió el error. Es un poco como le pasó a Eva, ¿no? Cuando vio el árbol. Sí. Dice que vio que era agradable para comer, ¿no? O sea, le entró por la vista, ¿no? Por la vista, es que ahí... Sansón vio a Dalila. Sansón vio a Dalila y así tantas cosas más. Sí, así es por eso que hoy en día que hablo con algunos jóvenes y que tal vez piden consejos para, bueno, tampoco es que yo sea tan de experiencia, pero generalmente hay personas amigos que tengo que son más jóvenes que yo y piden así, que están que quieren elegir a alguien para su vida, pues siempre el consejo que les doy es lo que dice la Biblia, es que no lo doy yo, lo dice la Biblia. No mires su parecer, no mires lo que está ahí, solamente eso, sino que busques en el interior de esa persona la belleza. Y la verdad es que si nos quedamos únicamente con eso, vamos a fracasar, totalmente, totalmente. Es que... Y si vamos buscando eso, el parecer en una persona, también hay personas que no solamente buscan el parecer, sino que el parecer aquí también. Por regla general es Sí, generalmente es ese. Entonces acabarán en lo que están la mayoría de las personas en este mundo. Fracasados, con familias fracasadas, con hijos que totalmente están descarriados, pero ¿por qué? Por no elegir bien, por no buscar la dirección de Dios para poder elegir un paso tan importante en tu vida. Eso es lo que... Claro, si es eso, lo primero que debemos hacer estas personas es no elegir nada, porque Dios elige por nosotros. Sí. Claro, lo primero, y eso lo vi en un único culto que he visto sobre este tema, hace mucho tiempo, y decía unas verdades, un australiano, español australiano, no me acuerdo cómo se llama ahora, también hace conferencias de salud. Sí, pues dijo, lo primero que tiene que plantearse cada persona es, Señor, si quieres que me quede soltero toda mi vida, que así sea. Si no, guíame y ponme a la persona delante. Y es la pura verdad, porque si elegimos nosotros, nos fijamos solo en la apariencia. Y luego, cuando conocemos el interior, lo aplicamos todo a la apariencia. Bueno, como me gusta, quizás este defecto no es tan importante, ya lo solucionará, etc. Y este es el gran error y la causa de fracaso de tantas parejas cristianas, porque no estoy hablando del mundo, estoy hablando de cristianos ahora, por todas partes, que eligen y luego, ay, no es lo que parecía. Y cuando te casas es un pacto con el Señor. Y solo se puede romper por adulterio o muerte. ¿Se puede dar casos que se desee la muerte del prójimo o que adultere para tú quedar libre? Cuidado, Oscar Sande, sí. Cuidado, se tiene que tener muy claro que es Dios quien te pone y quien elige, que tú no haces nada. Bueno, solo dejarte guiar, claro. Sí. ¿Ibas a decir? No, bueno, el Espíritu de Profecía dice que si tenemos paciencia, el Señor tiene previsto nuestro compañero o compañera que tiene que acompañarnos en el viaje de esta vida. Así es. ¿No? Pasa que, bueno, hay que ponerlo en oración y tener la paciencia de encontrar ese momento y esa persona. No recuerdo dónde he leído, a ver si alguien me lo refresca, que, o sea, Dios, o sea, no, dice que, bueno, no sé quién le dijo que buscase mujeres para los hijos de su parentela, que no fuese a otras tribus o no sé qué. O sea, ¿pero es qué quiere decir eso de la familia? Abraham había ser. De los que seguían A la fe. La verdad de Dios, sí. Se refiere a eso. En esos casos eran su parentela, los otros no. Exactamente, era eso. General, por regla general, hoy en día la juventud pues quiere mira, bueno, si es que mira alrededor de la iglesia y es prácticamente... Este llamado lo hizo Abraham a su mayordomo Eliezer, sí, que fuera a la casa de su padre a buscar esposa para su hijo Isaac. Y luego Jacob repitió también la misma orden.
buscando siempre la misma fe. Sabían que en tierra donde estaban no existía. Y tampoco eran del todo perfectos, porque ellos vivían en tierras paganas y tenían sus dioses. También, y tal, sí, ¿no? porque ya vemos el caso Pero de... dentro de todo eran más aproximados al creyente que Dios buscaba. Como dice Víctor, había la genética en ellos. Claro. Hay personas que se desesperan porque dicen, ostras, que no encuentro. Se me va el tren, dicen. dicen. Persona adecuada no encuentro. Sí, Pues yo te voy a decir una cosa. Yo no lo busqué. Yo no busqué ninguna persona. Me cayó allí. Yo pensé, bueno, te quedas soltera. Y mira, lo soltera que me he quedado. Sí, la verdad es que cuando no buscas es cuando encuentras. O cuando te encuentras. Porque sí, exactamente. Yo había decidido no casarme. Sí, así es simple, no me caso y punto y final. Has tardado 30 años. Pero Dios tenía otros planes para mí, así que... y muy buenos planes para mí. Bueno, siguiendo, nos fuimos un poco de tema. Lo que quiero resaltar aquí es que a pesar del error de Lot, Dios mostró misericordia. Y también, claro, con lo que hizo Abraham al poder rescatarlo de las personas que lo habían secuestrado, de los que habían peleado con los reyes varios reyes, con los reyes de Sodoma y Gomorra, pues Dios mostró misericordia, que aún en nuestros errores, pues Él tiene que torcer las cosas, o sea, Él tiene que intervenir, y ese error que cometimos, pues transformarlo ¿en qué? En un ejemplo de bendición para otras personas. Entonces, en este caso, Lot pues cometió un error, se fue al lugar donde no tenía que irse, pues pasó bueno, primero pasó esto y ya después lo otro, pero pasó esto, pues Dios vino y le dijo a Abraham que fuera a rescatar a Lot que lo habían secuestrado. Encomendó, dice, un ejército de 300 personas, y 300 y tanto, y fue y venció, porque estaba con Dios. Pero venció a varios reyes, Sí. Con un pequeño grupo. Eso me recuerda a la experiencia de Gedeón con los 300. Con los 300. Eso fue un milagro, porque era imposible que un grupo tan pequeño pudiese venciera, vencer a un grupo pues, tan numeroso. Y en cambio lo hicieron porque el Señor estaba con exactamente, eso es lo que Dios siempre denota. En cada caso que vemos de la Biblia, cuando con un pequeñito grupo se logra tener una victoria genial, pues es lo que Dios, que no es con nuestro poder, es con su poder, es con su espíritu. No es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Solamente con eso, y entonces aquí lo demostró. Y vimos cómo Abraham estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y de hecho dice que no se quedó porque era ley que los que vencían se quedaran con todos los botín. Y se vio ahí que él no buscaba riquezas. Él lo que buscaba hacer justicia y hacer la justicia de Cristo. Y poder ayudar al oprimido, a lo que él veía que realmente no estaba bien, pues eso era. Y no se quedó con nada. Simplemente dijo que a los que habían peleado, a ellos se les diera. Después seguimos con lo que es el ejemplo de fe. Y aquí hay otro detalle Ajá. que también me gustaría comentar, que la escuela sabática da para tanto. Sí. Aquí vemos como dice que Abraham fue ejemplo por donde estaba, a todos los reyes que eran paganos. Que eran paganos, Lo sí. respetaban grandemente. Sí. Luego se dice, caray, ¿cómo es que Dios permitía que atacaran a los paganos de esa forma y destruyeran a las mujeres, a los niños, etcétera, etcétera? ¿Cuántos años tuvieron de testimonio para aceptar a Dios, aceptar la verdadera religión, y no lo hicieron? Abraham estuvo con ellos 175 años antes de que llegaran estas catástrofes, y no quisieron aceptar. ¿Cuántas veces el Señor busca al hombre, aunque sea pagano, para que lo acepte? Y el hombre niega, el hombre no quiere, y luego vienen consecuencias.
Por eso a veces cuando decimos que Dios era muy autoritario, muy dictador, no, Dios ha tenido paciencia, pero llega un punto que la copa de la ira se llena, y cuando está llena, cuidado. Y eso pasará al final del tiempo, ¿no? Y pasó con Sodoma, por ejemplo. Pero esta es la explicación que se puede dar aquí. También. Ellos tuvieron tiempo de conocer a Dios y no quisieron. Y luego vinieron consecuencias. Pero no solo rechazaron al conocimiento de Dios y a seguirlo, sino hay personas que no creen y ya está, pero dentro de todo tienen un comportamiento bastante excelente. Sí. Pero es que estos no. Sacrificaban a sus hijos, sodomismo por todos lados, y bueno, pues claro, vemos un exceso o hasta un límite tal que Dios ya no pudo tolerar más. Porque si esa gente además seguían extendiéndose, hubiesen acabado con la descendencia para el pueblo de Dios, y el Mesías no hubiese salido. Por eso Dios tenía que tomar esas medidas drásticas. Vale. Y aquí pues vieron el poder de Dios, porque lo vieron, estos reyes de Sodoma y de esos lugares, vieron el poder de Dios. Y supieron que Dios existía y que Dios hace milagros y que con su poder lo puede hacer todo. Pero ya ves, terminaron en lo que terminó Sodoma. A pesar de que lo vieron y lo recibieron, después se les olvidó como pasó. Abraham pudo rescatar y pudo recuperar, pues pasó y ya está. Es lo que pasa hoy en día también, que a veces tal vez vemos el poder de Dios, pero debido a tanto prejuicio y al mundo, sus luces y todo, pues perdemos de vista que realmente Dios está ahí, que viene a destruir a todos los que no han querido andar conforme a su mandamiento. Hay un dicho popular, por lo menos aquí en España, que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Este es un dicho popular español. O cuando truena, ¿no? Cuando truena. Esto le ocurre a muchas personas, ¿no? Sí. Lo creen, pero hay un terremoto, hay cualquier cosa, entonces todo el mundo buscando, a ver, por si acaso, ¿no? Buscando auxilio, ¿no? ¿Por qué no lo haces antes que tienes tiempo? No, hay que llegar a momentos así dramáticos. Es que por regla general el ser humano así es. Y esto les pasó a aquellas civilizaciones. No querían en su momento poder aceptar, y luego, bueno, les vino las consecuencias. Sí, y eso pasa en todo. Me acuerdo que en la iglesia a la que iba yo, allá en mi ciudad, la iglesia grande de la ciudad donde vivía, generalmente esto pasaba. Sábado, pues la gente, había unas 100 personas, más o menos, 170 personas, y de repente había un terremoto de estos bestias que se ve por todos lados, y justamente el sábado después de eso, había 200 personas en la iglesia. 2, 3 sábados, de ahí otra vez volvía. Había otra cosa de eso, volvía. Es que ya lo teníamos, sí, ya lo teníamos tan visto que generalmente pasaba esto. Había tal, pues se llenaba la iglesia de rostros que ya días no miraba. Ellos, ¿qué hacen aquí? Si ya días no vienen y así era. 2, 3 sábados, de ahí se volvían a ir hasta que venía otro evento de estos. Cuando se les pasaba un poco el miedo, entonces volvían. Sí, exactamente, es así. Esos golpes de emoción son los que utiliza el Vaticano para hacer mella. Así es. El Vaticano provoca ciertas cosas, ciertos conflictos, y es la herramienta que utiliza Satanás para poner a la gente sensible, y luego cuando eso pasa ya están ahí preparados todo el vaticanismo, todo el papado, para recoger estas emociones y darles en ese momento tranquilidad y paz, y luego a través de las ONGs y a través de toda la ayuda sanitaria y de todo lo que es dar, etcétera, etcétera, pues están llenando todo este vacío que además tienen monopolizado. O sea que es como yo provoco ciertas cosas, yo pongo el remedio y así ya me llevo todo este público potencial, para entendernos, ¿no? Esos creyentes que es posible que se basen en eso, en esa emoción, ¿no? Así es. Hay algo, solo quería resaltar algo del ejemplo de fe. Ya sabemos que Abraham fue totalmente un ejemplo de fe,
que nos dice aquí que aunque lejos de ser perfecto, Abraham era un hombre de Dios. En la perdón, querías hablar. No, quería decir que ahora hay unas fiestas internacionales que en todo el mundo están pendientes, San Fermín, y, o sea, piden protección al santo, una figurita, y luego adoran al toro y corren delante de los toros, y, o sea idolatría pura y dura, y todo el mundo, ¿sabes? Y encima, Ajá. Estás hablando de la parte del martes, ¿no? Sí, sí. Martes del ejemplo de fe. Sí. Bueno, Abraham tuvo grandes ejemplos de fe, ¿no? Pero yo de aquí, que aquí se menciona que se lean unos pasajes de Hebreos 11, Sí. y hay unos 2 versículos que me gustaría mencionar, Vale. el versículo 10 y el 13. Ajá. El versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que era una fe tal la que ellos tenían, que se daban cuenta que aquí estaban de paso. Así es. Que de qué vale luchar para poseer y tener y engrandecerse si al final todo esto se va a quedar aquí. Y allá tendrás mucho más, porque el Señor nos promete mucho más allá. Ellos confesaban que eran advenedizos, peregrinos. Y Abraham así lo demostró. Por eso el Señor permitió que él viviese en tiendas. No vivía en palacios, ni en casas fijas, en tiendas, ahora aquí, ahora allá. Se iba trasladando de un lugar a otro, peregrino en la tierra, como debe ser el creyente, peregrino, porque aquí estamos de paso. Únicamente tenemos que prepararnos para ese encuentro con Jesús y a la vez dar testimonio. Pero de aquí no nos vamos a llevar nada, solo nuestro cuerpo. Es lo que nos vamos a llevar de aquí, transformado. Pero nada más. Nada más. Su carácter y transformado, exactamente. Como decía Job, desnudo vine y desnudo marcharé. Así y es. por lo demás, luego nos calentamos la cabeza engañando a este y al otro para enriquecernos. Así es. Siempre nuestro objetivo, como dices tú, debería de ser siempre el tratar de hacer avanzar la obra de Dios. Y en que este mensaje pueda llegar a muchos más. El enriquecernos, el hacer. Por eso es que hay gente que ve esto del 2031, no sé, lo ve uno de una forma tan que dicen que no puede ser, que no hay fecha. Otros dicen, falta mucho tiempo. Pero muchos dicen que será antes. Muchos dicen que será antes, otros dicen que no podemos marcar. Pero no ven lo que realmente, la ventaja, por qué lo ha permitido Dios en este tiempo. Porque, por ejemplo, hablábamos con Víctor, tú vienes y te quieres ir a vivir al campo. Dices, pues yo necesito una casa que me dure 12 años y no más. Yo necesito una cama o algo que me dure más o menos ese tiempo. Entonces, en cambio, cuando no sabes y dices, pues, ¿qué será antes? ¿Será tantos años? Y hemos dicho hace tantos años, hace 30 años que venía y aún no, pues, ¿qué hago? Entonces, cuando ya tienes ese objetivo y lo sabes, pues tú vas haciendo todo en ese propósito. Entonces no vas buscando hacerte la gran mansión ni aquella casa que te dure 50 años, no, lo que quieres es algo necesario para vivir que te pueda durar ese tiempo. Esto demuestra que el pueblo de Dios, que es la Iglesia Adventista, y lo pongo entre comillas, no está convencido de este hecho, de que somos peregrinos. No. Porque, ¿qué hacemos? Planes a largo plazo. Edificios. Y quien más, quien menos, que cobra un salario de la iglesia y tal, pues, ¿qué hace? Comprarse casas, invertir el dinero en lugares donde de más. Es decir, que la mentalidad no es que Cristo viene ya, es a largo plazo. Que venga sí, pero cuando yo ya no esté. Precisamente el cambio del manual inminente. Oh, ya ves. Precisamente para muestra un botón, ¿no? Que dicen que han cambiado una palabra que es clave, ¿no?
la inminencia del regreso de Jesús por cercana. O sea, que han dado un paso un poquitín atrás, ¿no? Para que no se sienta tanta inminencia. Claro, es que van dando puntadas. Esto que ha pasado, había dicho que íbamos a comentar un poco solamente, esto que ha pasado en este congreso, el no sé qué número era de los congresos que ha estado esta semana, pues han habido muchas cosas que comentar, pero vemos que se ha centralizado, todo el mundo estaba en eso, en lo de la ordenación de la mujer, todo estaba fijo en esa parte. Ahí estaba, como una cortina de humo, porque al final eso fue lo que pasó. Estaba ahí y su atención ahí, pero en los dos cambios que iban a hacer, por donde Satanás había metido sutilmente todo, nadie se había percatado de esto, ni tampoco se habla mucho de esto, bueno, excepto las personas que lo ven. Pero toda la atención ahí, tanto alarde y tanta cosa que se ha comentado ahí, pero a los dos cambios que se hicieron, tanto en el manual como rebajar la autoridad del espíritu de profecía, que fue lo que creo que fue un puntazo del enemigo, pero un puntazo. Si ya hoy en la iglesia adventista Elena White se la tiene de lado y se le ha desechado, incluso hay gente que ha quemado, pues con esto que dice el manual, pues ya Elena White no pinta para nada, no pinta para nada. Sí, porque dicen que eso de que se hable del don de profecía, como que es un poco subidito de tono. Sí, porque hay que darle su lugar, que la Biblia está en primero de todo. Eso es lo que han hecho de que sí, no que ponerla, que la Biblia está sí, primero de todo, pero poner sus escritos bajo y no se dan cuenta que ella es una profeta y que no son sus palabras. Es el Espíritu Santo hablando por medio de ella. Por lo tanto, viene a ser parte de la palabra de Dios, siempre. Porque es una profeta, tanto como lo fue Isaías, como lo fue Elías, claro, diferente en cada uno en su tiempo. Y sus palabras no fueron las de ellas. Si ella hubiese vivido en la época en que se escribió el canon bíblico, estaría incluida. Así es. Estaría incluida. Pasa que ella vivió, pues, un tiempo después, 2000 años después, y no está incluida. Por eso no podemos decir, no, es que Elena de White ahora, no. Ahora sus escritos, no. Ahora que si son opiniones personales, que si tal... No, pero es profeta. Sí, es profeta, fue claro profeta está. Llamado por el Señor. Palabra de Dios. Y para mí sus escritos están a la altura de la misma Biblia, ni más ni menos. Así es. Aunque ella demuestra su humildad poniendo siempre a la Biblia por encima. Es el comentario que yo le hago. Que sí, a la sus gente. escritos son una luz para que nos llevan a la gran luz que es la Biblia. Porque, claro, ella no Pero se iba a tiene poner... la misma importancia, es palabra del Señor. Y justamente es para nosotros, es para el tiempo del fin que se fueron sus escritos. Es para que nosotros éramos, el pueblo de Dios estaba tan aturdido mentalmente que Dios necesitaba dar más luz para que, y no distinta a la palabra de Dios, sino que ampliar un poco más el conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestra terquedad. El pueblo sin profecía se descarría, así es. Se desenfrena, será disipado, dice otras versiones. Es decir, desaparece. Y respecto a eso, al tema de la ordenación de la mujer, hay mucha gente que está muy feliz porque ha ganado el sí, pero no se da cuenta de que solo hay pero que solo hay 404 votos de diferencia, lo cual indica que es un desastre impresionante para mí, porque hay algo negro que va creciendo desde hace años. Sí. Estaban en un 15, ahora están en un 40% de apoyo al sí, y no se dan cuenta de que hay algo que va creciendo por detrás y que eso solo lo ha parado Dios por misericordia, porque hace tiempo salió una noticia de que 10 de las 13 uniones o divisiones, ¿no?, estaban a favor. ¿Por qué ha salido el no? Pues casi es un milagro, porque es increíble. Bueno, y aunque haya salido el no, esto ha sido como una cortina de humo, porque muchas uniones seguirán a su bola. Y ya lo hemos visto. Las uniones dice que no podrán ordenar pastores, pero las divisiones sí. Exactamente. Porque hay un vacío legal que les permite ordenar. No, y también hay Por tanto, Estados Unidos y otros países que ya estaban ordenando han dicho que van a seguir en la misma tónica. Holanda también lo ha dicho, que ellos seguirán ordenando y mujeres. En Asia hay mucho. La mayoría de los pastores son mujeres en Asia.
Y también hay un tema de fondo. Si el pueblo, si la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios puro, según dicen, esta votación ya no se tendría ni que haber llevado a cabo, porque no es bíblico. O sea, eso nadie lo ha comentado por ningún sitio que haya visto, ni se tiene en cuenta. Esta votación ya de por sí es una derrota impresionante para el pueblo de Dios y demuestra la decadencia en la que está. Porque no sé si es algo bíblico que no se puede, porque se intenta poner a razón de los hombres si se puede o no, es no, y punto. Y aquí, dentro de poco, votarán si creemos en Dios, o si Dios existe, ¿no? Es ridículo. Peor es cuando oyes al presidente decir que si sale sí, pues acatará eso, sí, aunque él esté totalmente en contra. Bueno, entonces, ¿qué? Si te dicen que tienes que guardar el domingo, ¿vas a hacerlo porque lo ha votado la mayoría, en vez de guardar el sábado? Pues ya llega un momento en que ya está bien que te tomen el pelo. Es que se está vendiendo, se está haciendo en modo democrático como quien elige políticos, cuando eso no es ninguna democracia humana. Es saber cuál es la voluntad de Dios. Estuve siguiéndolo, esa parte, la parte final donde se iba a decidir, estuvimos siguiéndolo por internet, y un politiqueo impresionante, impresionante. Cada cosa que iban haciendo, por ejemplo, se decían de que había, porque como lo que iban haciendo es que cada delegado de cada unión pues mandaba a su delegado y iba exponiendo el por qué sí o el por qué no, unos minutos nada más. Entonces, pero como eran tantos, pues al final habían quedado en una hora de hacerse, y el punto crítico, no sé, algo así, todo un politiqueo. Decían, no, es que a esta hora se ha decidido, cada quien decidió, porque hay personas que querían no que se alargara más, porque habían divisiones que no habían hablado y que no sé qué, no, y entonces ahí como que se está eligiendo autoridades del mundo político, y veías cada cosa. Es que realmente es muy triste como iglesia lo que se ha llegado a hacer, como dice Freddy. Si realmente esto lo guiara Dios, no se hubiese llegado ni tan siquiera a ese debate. Pero entonces no fue democrático, si no se dejó hablar a todo el mundo. No, pero es que la democracia no puede estar ahí. A ver, no. Eso lo voy a decir y parece ser que soy un dictador o algo así, pero es que la democracia y la religión no tienen mucho que ver en ese sentido. O sea, nosotros no elegimos a Dios por votación. No. Dios está ahí. Dios nos elige a nosotros. ¿Vale? Nosotros somos llamados, ¿o no? Eso llama a todos, pero pocos responden, ¿no? Muchos llamados, pocos los escogidos. O sea, que es en otra dirección, no es al revés. Por lo tanto, ¿qué tenemos que decidir los hombres sobre las doctrinas? Como mucho será leer y que la salvación es personal. Que los escritos los tienes que estudiar por ti mismo, dice la palabra de Dios, y lo dice Elena White, y lo dice todo canon. Por lo tanto, ¿qué vas a decidir tú en función de lo que diga el otro? No estamos leyendo constantemente que es una decisión personal, que es un estudio personal, que el Espíritu te lleva, entonces es anular conciencias, y es meter la democracia en un lugar donde no tiene que estar. No hay votaciones aquí, no tiene sentido. Ellos se basan en un versículo de la Biblia que dice que en la multitud de consejeros es donde hay sabiduría. Por eso hacen las cosas así. Pero claro, por regla general son acuerdos administrativos lo que se hace de esa manera. Pero claro, ahora se están discutiendo cosas que van más allá. Pues esos son puntos doctrinales que están clarísimos. Sí, exacto, no tiene por qué haber discusión. Entonces, apelando a la unidad, porque había varios que decían esto, que lo que importante era que hubiera unidad, y unidad todo el tiempo, y ahí se estaba viendo que no había unidad para nada. Si la mitad decía casi la mitad decía que sí, ¿cuál unidad puede haber? ¿Qué es eso? 1.300 y pico a favor del no y 977 a favor del sí. Si eso es una victoria o una unidad, yo veo una división impresionante. Eso no es ganar un partido 1-0. O se gana 10-0 o no hay victoria. Es la verdad en esos temas. No es vinculante. Cuando empiezas a leer resulta que no es vinculante, que resulta que solo una parte es para el público, solo es para...
para limpiar la cara y ya está. Una pantomima. Claro. Y lo que decía antes Víctor, que Ted Wilson comentó que si hubiera salido el sí, pues lo aceptamos, eso es evangelio de tolerancia, que está muy de moda. Sea cual sea la opinión, la acepto, porque no tengo derecho a juzgar al otro ni a decirle nada. Lo acepto aunque no sea bíblico. Pues perdona, pero eso no tiene sentido. Yo no lo voy a juzgar ni lo voy a criticar a Ted Wilson. Mucha gente está muy contenta porque lo han reelegido y tal, y hablan mil maravillas de él. Pero el hecho, ese punto que dijo que si se iba a someter a lo que decidiera, desde ahí está mal, porque había tenido una postura de que él no aceptaba lo de la ordenación de la mujer porque no era bíblico, y había dado un estudio y esto y lo otro, pero resulta que por otro lado, por politiqueo, me han elegido presidente, pues tengo que acometerme a lo que se ha dicho. Entonces, si salía así, pues lo acepto, y todo lo que había dicho, pues, ¿qué? Quedó como un mentiroso. Entonces, claro, es a lo que vamos, es en sí a la situación que se está viviendo, en que si eres un líder de una iglesia, como es la iglesia adventista, de algo muy grande, pues tienes que mantenerte firme al final, sea como sea, no ir con política, bueno, que si esto es, no, firme hasta el final, porque la verdad bíblica es una sola, no hay de que si esto, de que lo otro. Entonces ahí está el asunto. Las personas que le tienen tanto respeto, pues no sé, yo no conozco su vida, pero ciertas situaciones que han pasado con él y con ciertas cosas que dicen realmente dejan mucho que desear. Claro, y recordemos que se tienen que juzgar las obras. Exacto. O los frutos, porque sus frutos los conoceréis. El motivo es cosa de Dios, pero las obras. Y el mismo presidente se reunió, como ya se pasó, la ONU, pero no para darles el mensaje y convertirlo, sino para establecer lazos de amistad que ya tienen desde hace años, según vi en la noticia. Y claro, dices, ¿aquí qué está pasando? O sea, es un fruto malo, sabiendo lo que hay detrás de la ONU. Pero si dices que esto está mal, eres de lo peor, un fanático. Pues no, eso se tiene que tener, maldito el que confía en el hombre. No se puede tener fe ciega en ningún hombre. Aunque sea muy buena persona o lo ha hecho todo bien, si comete un fruto que no es bueno, se tiene que decir e intentar ayudarle a que cambie. Así es. No se puede tener esta idolatría hacia las personas. Y ya para acabar con este tema, pues se dice que ahí estuvo el Espíritu Santo dirigiendo todo. Bueno, si estuvo el Espíritu Santo dirigiendo todo, ¿cómo es posible de que se haya hecho estos cambios en el manual? Desde ahí se nota que el Espíritu Santo no está dirigiendo absolutamente nada. Cuando se hacen estas concesiones de que se cambian cosas que realmente van en contra de la palabra de Dios, entonces ¿cómo es que el Espíritu Santo está dirigiendo algo? ¿Estuvo dirigiendo eso? Porque es un espíritu, pero no el santo. Pues, ¿Y por qué se ponía música de fondo bastante alta mientras oraban? Eso es buscar los sentidos, la emoción y, sí, y me ha respondido Dios. Dios. En esos lados, de siempre ir buscando ese punto de emoción que realmente deja mucho que desear. Y decir a las personas que tal vez son muy pro iglesia, son muy fanáticas de iglesia, que no es que se critique en sí lo que es de la iglesia, se critican los frutos, lo que se está viendo, pues, que lo que se está viendo no hay otra manera de llamarle que apostasía, y ya está, y punto. Y yo aún pertenezco a la iglesia, bueno, a mí no me han echado por los momentos, pero la verdad es que no me interesa si me echarán o no me echarán. Yo quiero seguir a Cristo, y la iglesia de Cristo, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, es así, claro. Que claro, que la iglesia adventista fue desde un principio, estuvo en la profecía, claro está, pero al final lo que va a resultar es la triunfante. La militante no existe para Dios, así de simple. Y yendo terminando ya con la lección, nos habla de Abraham como misionero en su propia casa, y nos dice que Dios llamó a Abraham, voy a leer esta cita, para que fuera maestro de su palabra, lo escogió para que fuese padre de una gran nación, porque vio que instruiría a sus hijos y a su casa en los principios de la ley de Dios. El poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaba su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Realmente que este hombre
tenía un don de Dios impresionante. Si a veces nosotros que tenemos, que Dios nos ha dado una familia de 1 o de 2, no la sabemos gobernar, pues Abraham tenía 1000 personas en su cargo. Y dice que los instruyó, por eso es que Dios vio lo que tenía y lo llamó. Es que no podía llamarse de otra manera, es el padre de las naciones, porque si supo instruir su casa con tantas personas, pues también de ahí vendría toda la descendencia. La verdad es que nos llama la atención a que debemos de ser misioneros, como dice, en nuestra propia casa. Debemos de siempre tratar de dar el ejemplo y tener esos altares familiares que se han perdido a través del tiempo y buscar esa dirección de Dios para dirigir la propia familia, porque es de la manera en cómo podremos dirigir a un pueblo. Representan a Cristo, está representando a Cristo, está representando al sacerdote, está representando a guía, por lo tanto está representando al padre de familia también. Por lo tanto, ordenación de la mujer, no, imposible. Estamos siempre en lo mismo, siempre es el símbolo, lo que representa. ¿Por qué Dios elige a estos hombres para representar lo que representan, para guiar a naciones? Es por algo. Sí, no es por machismo o por lo que no. todo lo que se dice. Tenía que venir algo. Todo el rato son figuras del que había de venir, constantemente. No es porque se quiera relegar a la mujer en un plano diferente. Claro que tenemos capacidades para muchas cosas, pero claro, hay que tener en claro el simbolismo que todo esto representa. Representa a Cristo y a su iglesia. Y no puede haber iglesia, o Cristo, o no, es lo mismo con la situación de los gays. No puede, es Cristo representado en el hombre y su iglesia representado en la mujer. Y los dos tienen una función vital en el evangelio, los dos. Porque al final Cristo viene por su iglesia y se une. La unión entre el hombre y la mujer. Y ya está. Es eso lo que se defiende, es eso lo que una y otra vez Dios lo está marcando en su palabra. No es cuestión de machismo ni de nada. Casi la gran mayoría está engañada por el Vaticano, que ellos sí que han degradado a la mujer. Sus mujeres son las monjas y bueno, cuando inauguraron la Sagrada Familia solo salieron para fregar la tarima. Claro, eso es una degradación total de la mujer. Y las dictaduras franquistas, de Mussolini también, todas gobernadas por detrás por el catolicismo, ¿qué se hace? Aquí en España se degradó a la mujer a un nivel casi de animal. No tenía ni voz ni voto, tenía que simplemente estar guapa y servir al marido en todo lo que quisiese, le pareciera bien o no. Eso es un extremo satánico que en España ha hecho mucha mella y por eso las chicas de ahora más jóvenes o de mediana edad tienen esto dentro y se adherieron tanto al feminismo y a la revolución de la mujer. Pero no se dan cuenta que es otra trampa satánica el feminismo, porque es lo mismo que el machismo, pero la diferencia es que lo hacen mujeres en vez de hombres. Exactamente. Luego también se vende la idea de la igualdad, que es otra trampa porque no se vende la igualdad verdadera. Se vende la igualdad de intercambio de papeles y de obligaciones sin ningún tipo de importancia. Y aquí tenemos las 3 trampas satánicas donde está todo el mundo, hasta que no se conoce la verdad bíblica y se acepta. Así es. Yo quería decir que en relación a lo que has comentado antes, al final que se une el Cristo y su iglesia. Cristo viene, ¿verdad? Por lo tanto, estamos otra vez en lo mismo. La unión de hombre y mujer simboliza la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. La unión definitiva, porque es definitiva. El matrimonio debe ser definitivo. Ya no hay separación posible. Ya está unidos para siempre. O sea que estamos haciendo que referencia constantemente a la venida de Cristo. A la venida de Cristo. Cuando nos casamos es referencia a la venida de Cristo. Se consuma el matrimonio, referencia a la venida de Cristo, a su sacrificio, constantemente. Entonces, es la belleza. Las ovejas, lo mismo. ¿Cómo? El pastor y las ovejas, lo mismo. El pastor y las ovejas. Así es. Bueno. La pastora y los ovejos. Bueno, Y ovejas hay machos y hembras también. vamos a terminar con esta cita pequeña que hay aquí del viernes. Había que comentar lo de el sacrificio de Isaac, que había cosas buenas ahí, pero ya por tiempo no lo haremos.
Dios llamó a Abraham, lo prosperó y lo honró, y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó. Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban, mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto y hasta los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de su representante. Exactamente, es algo importante que ves que Abraham, por el hecho de que habitara en estos lugares, no quiso decir que se aislaba de ellos, sino que era sociable. Trató de hacer una amistad dando ejemplo y por eso era una persona muy respetada, porque ayudaba a los demás. En vez de apartarse y verlos ahí como ustedes son paganos y no me voy a acercar de ellos, no. Iba sin mezclarse con sus ideas, claro está, pero iba y le daba el evangelio y le demostraba cómo realmente se debía vivir. Y eso era lo que Dios buscaba, no que nos aislemos de las personas. ¿Ibas a decir algo? No. Bueno, pues esta escuela sabática daba para mucho más, pero se nos ha terminado el tiempo. Y realmente decir que Dios en algún momento de nuestra vida nos llama. Ya sea para que vayamos a otro país, ya sea para que vayamos al campo, ya sea para que dejemos atrás muchas cosas de las que realmente nos están estorbando para su camino. Dios nos llama. En nosotros está el atender ese llamado. Si lo rechazamos o si lo aceptamos. Si lo aceptamos, tenemos la victoria segura. Que claro, va a haber sacrificio, va a haber prueba, va a haber todo en eso. Pero al final es la victoria segura. Con Cristo sabemos que todo es posible y con Cristo resultamos más que vencedores, dice su palabra. Así que, pues, esta ha sido nuestra escuela sabática. Esperemos que sea de bendición para las personas que nos pueden ver y que el Señor los bendiga. Vamos a terminar con una oración y después con el himno. Oremos primero y después vamos con el himno. Si alguien tiene un micro que pueda terminar con la oración, porfa. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, Señor, solo podemos darte gracias porque un sábado más podemos estar nuevamente aquí estudiando y meditando tu palabra. Gracias, Señor, por esa escuela sabática interesante donde hemos visto la experiencia de este amigo tuyo, al cual tú llamaste así, Abraham. Como él fue un hombre de fe, un hombre que no dudó de ti y en toda su vida así lo demostró. Sabemos que también cometió errores, pero como tú, Señor, lo perdonaste, porque él también se arrepintió de toda sinceridad, de todo corazón. Nosotros, Señor, queremos también imitarle, queremos ser como él, queremos ser hombres y mujeres de fe. Ayúdanos para que así sea, para que las vicisitudes de la vida no nos hagan tambalear, sino que al contrario salgamos más fuertes y como él hizo, que nosotros podamos también dar testimonio allí donde vayamos, con las personas que nos relacionamos, no escondamos nuestra fe, sino que la proclamemos para que otros, Señor, también, si es tu voluntad, puedan seguirte. Bendice, Señor, a tu pueblo, a este pueblo adventista, que tu Señor está con él, para que sea un pueblo que despierte, que salga de esa tibieza, que se entregue plenamente y nuevamente a ti, y que todos juntos viajemos hacia esa ciudad celestial cuyo constructor eres tú. Que en un futuro, Señor, no muy lejano como sabemos, podamos estar todos aquí reunidos allá, esperándote y gozándonos en tu presencia. Ellos pueden hacer la parte que nos corresponde para nuestra preparación y también para hacer que otros puedan conocerte. Que tu paz quede aquí con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.